Estoy declarando en fe que lo que no he visto pronto lo he de ver. Estoy declarando en fe que ya el milagro manifiesto es. Estoy declarando en fe que mi cuerpo es sano y mi alma también. Estoy declarando en fe que en el nombre de Jesús la muralla va a caer. Quisiera que abra sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, verso 20, y seguimos entonces con la iglesia de Sardis. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 20, dice: el ministerio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia, y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Entonces nosotros estamos viendo que ustedes han oído que hay personas que dicen que le tienen miedo a Apocalipsis, que no entienden Apocalipsis y por eso no tocan Apocalipsis. Un día se lo oí un pastor, dice: yo con ese tema no me meto porque no entiendo nada, ¿y qué voy a enseñar? Digo yo: tiene razón, pero debería de buscar otro trabajo, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirles que este libro de Apocalipsis no se puede entender a no ser que nosotros tengamos un estudio de la palabra, porque cuando usted estudia la palabra es una revelación. Cuando yo no conozco la palabra, le tengo miedo a la palabra y no abro la Biblia, pues entonces no voy a tener entendimiento, ¿verdad? Y no voy a entender ni qué dice en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos da revelación de su palabra. Y también nos da no solamente la revelación, sino que la interpretación de lo que quiere decir el Señor a la iglesia. Y esto es muy importante. El Señor le habla a las iglesias y las iglesias a veces no entienden lo que Dios les está hablando. Y vea, es tan importante que nosotros entendamos cuando Dios nos dice algo, ¿verdad? Porque cuando nos habla para nosotros, no nos habla ni para el vecino ni para el amigo, primero para mí. Porque cuando yo tomo la palabra, hermanos, y yo la entiendo, yo la puedo explicar mejor. Porque cuando yo la digo la palabra, entonces yo tengo una interpretación. A mí me llama mucho la atención cuando nuestro Señor Jesucristo iba a las sinagogas. Y en las sinagogas él acostumbraba a ir a las sinagogas, siempre acostumbraba a ir a las sinagogas. Y él iba a escuchar y a predicar. Pero un día dice que entró a la sinagoga y estando todos los maestros de la ley ahí, ¿verdad?, le entregaron el rollo. Y dice que se lo entregaron abierto ¿en qué? ¿En qué libro? En el libro de Isaías. Y qué interesante, él termina de leer la porción de Isaías y él dice que habiendo dicho eso se sentó. Porque se parece que cuando ellos estudiaban la Torá, ellos estaban de pie. Siempre que exponían la palabra estaban de pie, pero cuando la iban a interpretar se sentaban. Y cuando él dice: hoy se ha cumplido esta palabra, y se sentó, ahí él estaba diciendo: yo soy el Mesías. Y de ese espíritu del Señor es el que habla aquí. El mismo Espíritu Santo es el que nos revela a nosotros todo aquello que nosotros no entendemos. La Biblia no se entiende a no ser que nosotros la escudriñamos, hermanos. Y los tiempos están muy difíciles y necesitamos nosotros, de verdad necesitamos estudiar la Biblia ahora más que nunca. Entonces se dice que las 7 estrellas son los ángeles. Él está escribiendo a la iglesia, le está escribiendo a los pastores de las iglesias. Son los ángeles, y los 7 candeleros son las iglesias. Entonces, si hay iglesias, tienen que haber pastores, ¿verdad? Porque esta es la iglesia a nivel universal,
pues está en todos lados, y cuando usted entra a la iglesia, pues es la casa de Dios, y la iglesia por eso se respeta tanto. Y podemos decir que tanto el Espíritu Santo como los líderes espirituales de la iglesia están en las manos del Señor y que son causa de la bendición de Dios. Cuando un grupo de gente se reúne en un lugar, son un grupo de bendición. Dice la palabra de Dios que cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí está Él, en medio de ellos. Así es que imagínense cuando viene una comunidad a reunirse como hoy estamos aquí. Él está en medio de nosotros. Ese es el primero que te habla al oído. Es el primero que te aconseja, pero a través de la palabra. Por eso nosotros le damos tanta importancia a la palabra, porque por medio de la palabra el Espíritu Santo se revela tu necesidad, y puede ser que la palabra que estás escuchando no tenga nada que ver con tu problema, pero el Espíritu Santo te comienza a pastorear, te comienza a consolar, te comienza a alimentar, y ese alimento, como viene de la revelación del cielo, ustedes saben que la palabra de Dios es pan. Amén. Entonces la palabra nos alimenta. Nunca usted va a venir al culto que no salga alimentado, porque donde se expone la palabra hay alimento. Se expone la palabra y alimento. Por eso los 12 discípulos del Señor, cuando el Señor hizo la multiplicación del pan, cada uno se llevó ¿qué? Una canasta. Porque los que muchos reparten, mucho reciben. Y el que mucho oye, mucha fe tiene. Por eso es que cuando se expone la palabra y le está hablando el Espíritu, Jesucristo le está hablando a través de Juan, el apóstol Juan le está hablando a Juan para que le hable a la iglesia de Sardis. Pero hoy cambiamos el nombre y le está hablando a la iglesia Ministerio Fe. Amén. Y usted tiene que estar muy atento. Entonces, lo que viene a hacer Cristo a la iglesia de Sardis es a reprenderla. Reprenderla. Dice Apocalipsis capítulo 3 y verso 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Está hablando de Jesucristo, que tiene los 7 espíritus de Dios y tiene las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco ¿qué? Lo que haces. Yo conozco lo que haces. Dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué terrible, hermanos. Qué terrible es aparentar algo que no soy. ¿Conoce usted personas así? Claro que sí, las conocemos muy cercas. Que tienen nombre. Es decir, yo me imagino que el Señor les decía: tu nombre dice vive, pero por dentro estás muerto. Y puede ser que, bueno, de las cosas internas uno puede jugárselas porque dice: ¿quién lo va a saber? Dios. Dios sabe cómo estamos por dentro. Dios sabe cuando manejamos solamente una religión o una costumbre, y cuando en realidad practicamos una verdad de Dios. Entonces dice: yo conozco tus obras. Punto número 1. Aquí vemos que nos recuerda que no hay nada que para el Señor y para sus ojos quede en oculto. El Señor dice: yo conozco. ¿Por qué? Porque Él nos conoce a nosotros, nuestro corazón. A los ojos de Dios todo está abierto. Además, como veremos nosotros a continuación, Él no se fija en el exterior de las personas, Él se fija en el corazón. Eso le pasó al profeta. ¿Recuerdan al profeta Samuel cuando iba a ir a elegir rey en la casa de Isaí? Que le sale el guapote, el grande, el alto, el bello, el hermoso de pelo. Y el profeta se quedó y dice: Padre, este es porque es. Es el que tiene más personalidad, el que tiene más cuerpo, el que tiene más pelo, el que tiene más carácter. Este tiene que ser.
Es como yo, dijo el pastor, como yo quisiera. Entonces, entonces el profeta se puede equivocar. ¿Y qué le dijo el Señor? Samuel, no mires su apariencia, porque yo la apariencia la deshago, mira el corazón. ¿Y cómo usted puede mirar el corazón? ¿Cómo usted puede depositar lo que Dios quiere darle a una persona que viene de parte del Espíritu Santo como un mensaje, un consejo, una palabra? No se equivoque, mire el corazón. ¿Y cómo se ve el corazón? Cuando yo tengo una relación con el Espíritu Santo, yo puedo ver más adentro. Por eso el Señor tuvo que intervenir. Imagínense que se hubiera elegido rey para Israel al primer hijo. Y así fue, ¿verdad? Él descartando al primero, al segundo, al quinto, al sexto, al séptimo, y llegó el octavo, el chiquitín. Ahora sí ha llegado el rey, podemos sentarnos a la mesa a comer. No es fácil tener discernimiento, hermanos. Siempre metemos la pata. ¿Sí o no? Siempre metemos la pata. Le tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos guíe, porque muchas veces nos vamos por la vista. Y nosotros en la iglesia, los líderes, tenemos que ser muy celosos, porque no es lo que se ve, es la dirección que Dios te diga. Amén, hermanos. Entonces dice que en cuanto a esta iglesia de Sardis, teníamos que ver que a diferencia de las otras, aquí el Señor no comienza diciendo nada bueno. Nada bueno está diciendo. Él viene diciendo, tú dices que vives, pero yo digo que no. Tú dices que estás viva, pero yo veo que estás muerta. Qué feo, ¿verdad? Qué duro, qué duro. Y pasa directamente a ser la condenación más severa de todas las cartas que nosotros hemos visto. Punto número 2 para los que están apuntando. El segundo punto que el Señor le dice, además de yo conozco tus obras, que fue el primer punto, el segundo punto que Dios le dice a la iglesia de Sardes es, tienes nombre de que vive. Ese es el segundo punto. A la iglesia de Sardes le ocurrió lo mismo que a la ciudad donde vivían. Ella vivía, dice, de sus recuerdos. ¿Por qué? Porque la iglesia de Sardes tenía mucha abundancia de oro, tenía mucha opulencia, y por eso ella decía, es que yo lo que tengo, pero no siempre lo que tengo permanece. A veces tengo y a veces no. ¿Cuántos hemos tenido? Mire, la billetera llena y a veces no tenemos ni para el bus, ¿verdad? A la iglesia de Sardes le pasaba esto, es que ya no tenía aquella opulencia, aquella abundancia. Y el Señor le estaba diciendo a ella, estás viviendo de los recuerdos de lo que había sido en algún momento de su historia, pero todo eso había quedado atrás y no correspondía en el momento presente. Una cosa era antes y otra cosa es como estás. Por eso nosotros decimos, no es como se empieza, sino como se termina. La verdad es esa. Entonces quizás ella era una iglesia que gozaba de una buena reputación en medio de una sociedad, pero eso al Señor no le importaba. El Señor le importa otra cosa, no la reputación, porque muchas veces incluso pues hay que dejar que aún nuestras costumbres, ¿verdad?, sean todo para la gloria del Señor. Y muchas veces la reputación, mi reputación, no, es mi testimonio, hermanos, lo que siempre tiene que estar arriba. Entonces, al fin y al cabo, la iglesia no existía para agradar a los hombres, existe para agradar a Dios. Yo no puedo ir ahí quedándole bien al hombre como hace la religión, que el hombre le queda bien al hombre, pero no le queda bien a Dios. Y aquí lo vamos a ver.
Entonces tampoco tenemos razones nosotros para dudar en que sus cultos fueran ordenados, que tuvieran una linda asistencia, la música todo sonara, ¿verdad? Full ánimo, y que tuviera un buen número de gente y de programas en medio de todas las ocupaciones. Pero todo esto que tenía la iglesia no sirve de nada si falta lo más importante. Si usted tiene mucha bulla, que ve que invitan a un grupo hoy a tocar, mañana o a un personaje a predicar, pero si la iglesia no tiene vida, ¿de qué sirve esto? Si no hay vida espiritual, si usted no sale confrontado. Mire, hoy en día, hermanos, a las iglesias lo que les importa y a la gente es que los chinen, ¿verdad? Que le hablen psicológicamente, motivacionalmente, que le levanten el ánimo. ¿Por qué? Porque vienen de familias X, Y o Z dañadas, pero la iglesia no está para eso. La iglesia está para que usted sea un hombre y una mujer que tengan vida. La iglesia está para decir la verdad. Los tiempos son difíciles. Nosotros tenemos que hablar la verdad aquí para que usted salga confrontado. Yo ayer le decía a alguien, vino varias gente nueva. Ustedes vieron. Digo yo, el Espíritu Santo que los amarre para que no se me vayan con esa palabra tan fuerte, ¿verdad? Que a veces pues tenemos que confrontar a la iglesia. La iglesia necesita ser confrontada. La iglesia necesita ser educada. La iglesia necesita subir de nivel. Que en cada culto que usted venga, no importa que sea lunes, jueves, domingo, sábado, usted se siente edificada para salir adelante. Amén, hermanos. Para ayudar a su familia, para fortalecer su matrimonio, para fortalecer su casa y aún hasta sus amigos. Pero ¿de dónde usted lo recibe? Cuando viene a la reunión de los santos. Entonces al final lo único que realmente tenían, dice la Biblia, era nombre. ¿Nombre de qué? De que viven, pero que estaban muertos. Entonces, punto número 3, dice, estás muerta. Y aquí es donde nosotros decimos, qué terrible tener fama de estar vivo, tener fama de ser muy doña toda, tener fama de ser algo que en realidad no soy. Solamente es fama. Solamente es, como dice Pablo, es como metal que suena o címbalo que retiñe. Es pura bulla, pura paja. Pero en realidad el cimiento no está. Nuestro cimiento y nuestro fundamento es Cristo. Ahí es donde nosotros nos tenemos que parar. Entonces, la iglesia de Sardis era lo que conocemos como cristianos nominales. Qué triste es ver un cristiano nominal. ¿Qué es un cristiano nominal? Un cristiano que no tiene compromiso con Dios, que no tiene compromiso con el Espíritu Santo, que no tiene compromiso con nada, solamente como dice el católico, y le dicen a una persona católica o religiosa, y dígame, ¿y usted qué es? Soy católico pero no practicante. ¿Lo ha oído usted? Soy católico pero no practicante, es decir, soy nominal, uno más del grupo, solamente para las fiestas de las bodas. ¿Cuándo va un cristiano nominal? Cuando alguien se casa. Como me estaba diciendo una persona hace algún tiempo, dice, por lo menos entra a una iglesia. Mire, hay gente nominal religiosa que ni siquiera cree en Dios, pero como hay una fiesta social, porque se casa, entonces tiene que ir, dizque a la casa de Dios. Pero ni siquiera cree en Dios, ni siquiera cree en esa agua que les tiran, que tiene color de yo no sé qué, de tan feo. Solamente nominales. ¿Sabe algo? Esa es una iglesia muerta, que dice que tiene vida. ¿Por qué? Por la pompa que tiene, por los edificios que tiene, por la fama que tiene, pero está muerta. Yo conozco iglesias así, con gente nominal,
Gente que dice que está viva porque suenan, porque es muy bonito los conciertos, porque vino fulano de tal. Que Dios nos perdone. Conocemos a alguien muy cercano que entraba en la iglesia en su gran BM, una moto, para hacer un show. Conocimos a alguien, y aquí está una persona que la conoció en el tiempo nuestro, hace muchos años, Jorgito. Cuando entraba la señora, todos se tenían que levantar y aplaudir, porque fulana de tal entraba. Qué vergüenza, ¿verdad, amigo? Qué vergüenza. ¿Cuántos hay nominales con un título de pastor? Estamos llegando a esos tiempos, hermanos. Son tiempos finales los que estamos viviendo. Es un descaro de lo que nosotros estamos viendo. Por eso hay iglesias de todo. Hay iglesias de miles, hay iglesias de cienes. Nosotros tenemos las de cienes, pero pura. Una iglesia limpia que la estamos preparando para que no tenga mancha ni arruga y que suba al cielo. Amén, hermanos. Aunque me den duro, dice. Aunque me critiquen. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso es difícil de escuchar decir a sus participantes: yo soy católico pero no practicante. Es difícil. Aún así, estas religiones son respetadas por los estados de muchos países, pero no delante del Señor. Son respetadas por el hombre, son respetadas por Roma, son respetadas por Europa, pero no son respetadas por Dios. Porque Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre y lo que hay en el corazón de esa iglesia. El Señor no quiere una iglesia dominal. El Señor quiere una iglesia que se concentre en Él, que su visión sea Él, que su comida sea Él, que sus tiempos libres sea Él, que sus tiempos de descanso sea Él. Él dice, es que yo soy. Todo es, ¿por qué? ¿Por qué? Alguien me dijo, es que es difícil seguir a Cristo, casi le pego. ¿Cómo que difícil si el Señor dio su vida y hasta la última gota de su sangre por nosotros? ¿Quién me está hablando de difícil? Él lo entregó todo, difícil fue para Él. Nosotros ni siquiera aguantamos un pellizco para que nos hagan una prueba de sangre en el dedo. Qué barbaridad si estamos en este tiempo. Dice Lucas capítulo 6 verso 26. ¿Cómo se me va el tiempo de rápido? Qué barbaridad. Dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¡Ah! Qué tremendo. Quizá por esta razón la iglesia de Sardis, a diferencia de otras iglesias, en la zona no había sufrido persecución. Cuando las demás, por ejemplo, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo, pero ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo. ¿Sabe lo que es ser un cristiano inofensivo a Satanás? Satanás le dice, con este no importa, es inofensivo. No sabe lo que es echar fuera demonios, no sabe lo que es la liberación, no sabe lo que es el corte de maldiciones, no sabe lo que es la sanidad interior. Es inofensivo. Con este sí podemos contar. Son cristianos inofensivos. Que están en el supermercado, inofensivos, no hablan del Señor. Que están en el tren, inofensivos, no hablan de la palabra de Dios. Es que son inofensivos, ¿por qué? Porque Dios libre poner la música cristiana con un impío. Es capaz que dice, ¿quién sabe qué de mí? Y yo que soy tan inofensivo. Pues así nos vamos a ir al infierno si seguimos siendo inofensivos, hermanos. Eso es lo que la iglesia le estaba diciendo, el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Sardis. Sos tan inofensiva. No hay fuerza, no hay poder. Si yo salgo, yo tengo que ser aguerrida, hermanos. Yo tengo que ser una mujer guerrera.
para combatir un montón de cosas, que la gente sepa que el Cristo vivo vive en mí. Yo no puedo ser nominacional, yo no puedo ser inofensiva, yo tengo que ser agresiva en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Para qué? Para pelear por mi matrimonio, pelear por mi familia, pelear por mis ovejas, pelear por mis hijos, pelear por mis hermanos, pelear por mis padres. Yo no puedo ser inofensiva. Yo tengo que ser una guerrera. ¿Y usted, hermanos? Ya cambiemos de carácter, tenemos que cambiarnos de barrio. Nosotros no podemos vivir así. Yo tengo una amiga y nadie sabe que soy cristiana, como dice la canción, cristiana a la secreta. Y hasta tengo patentizado ya el título de mi carnet. No, eso es lo que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Sardis. Tú dices que estás viva, pero yo digo que eso que muestras delante de mí son cosas muertas. ¿Usted sabe a qué huele lo muerto? Ve a un muerto después de 4 horas de muerto. Lo de adentro comienza a salir. Y si usted se queda mucho tiempo ahí, se va a contaminar. Un muerto no puede estar con un vivo. ¿Con quién anda usted? Porque la iglesia no se quería molestar con Satanás, en perseguirla. No quería eso, porque era una iglesia que no tenía cómo pelear. Es decir, venían las pruebas, no pelea. Venían las dificultades, no pelea. Venía la enfermedad, no pelea. ¿Por qué? Porque no tiene herramientas para pelear. Pero cuando una iglesia está viva, usted le dice: venga, mijito. ¿Qué me dijo? Venga, hágase para acá, para que usted vea que mi Dios es todopoderoso y que Él pelea por mí la buena batalla. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, que yo no estoy muerta. Yo tengo una calidad de vida y vida en abundancia. Lo dijo el Señor y yo lo creo. Amén. Así es que nosotros no podemos estar en apariencias. Yo tengo que ser real en mi compromiso. No importa dónde usted se encuentre. Si se encuentra en la playa, si usted se encuentra en la iglesia, si se encuentra en el colegio, en la universidad, es el mismo. ¿Estoy vivo o estoy muerto? Esto es lo más importante que el Señor le estaba diciendo a la iglesia de Sardis. Entonces, ¿cuántos son los síntomas de una iglesia o de un creyente? Y voy rápido con estos 5 puntos por lo menos. ¿Cuántos son los síntomas de una iglesia o de un creyente moribundo? Punto número 1, estar más preocupado en las formas que en la calidad espiritual. Yo me preocupo más por esto y voy toda cargada con esto y toda angustiada con esto y toda preocupada con esto y no le pongo atención a mi vida espiritual. Si mi vida espiritual está fundamentada en Cristo, yo soy fuerte para ahora ir a exponerme a este problemita, y cuando me enfrento al problema, el problema se reduce. Punto número 2, estar más centrado en solucionar el problema social que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del evangelio. Solucionar los problemas, siempre vamos a tener que solucionar el problema, pero ¿por qué en el momento de solucionar el problema, por qué también no predico la palabra? Puede ser que usted esté en Evais, en el hospital, en el supermercado, y yo tengo un problema. Sí, ¿quién no tiene problemas? Levante la mano, ¿quién no tiene problemas? Pero ¿por qué también no aprovecho ese tiempo para edificar? Para edificar a una persona que está al lado mío. Yo cuando tengo que ir ahora al hospital, hemos tenido que ir a quimioterapia, radioterapia, al cementerio, toda la cosa, esto de tanto dolor que se ha envuelto en la familia en estos días. Pues yo aprovecho para ministrar al Espíritu Santo.
Aprovecho para decirle a la gente, usted se tiene que arrepentir, porque si usted no se arrepiente, cuando pase esto que está aquí, que ya es un cuerpo frío y muerto, ya no hay tiempo. Pero hoy es tu día y es el mío. Tenemos que aprovechar, hermanos, las oportunidades que Dios nos da para declarar el evangelio. Punto número 3. Tener más interés en las cosas materiales, espirituales. Punto número 4, estar más atentos en lo que los hombres piensen de nosotros que en lo que Dios dice de mí. ¿En qué estoy yo atento? Ay, es que dicen de mí. Ay, es que fulano me dijo. Ay, que es que a usted qué le importa, hermanos. Vea, concéntrese en qué Dios dice de usted. Porque si Dios dice de usted que usted es real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿a usted qué le importa lo que el hombre diga? Yo tengo que saber que yo tengo que estar más interesado en lo que dice Dios que en lo que dice el hombre. Pero ¿a quién a nosotros nos dio la vida y nos dio la salvación? ¿El hombre o fue Dios? Entonces, concéntrese en lo que dice Dios. Y punto número 5, y termino con esto: hacer más énfasis en la denominación que en la palabra de Dios. Yo tengo que aprender a hacer más énfasis, no en a quién pertenezco, porque yo le pertenezco a Cristo. Yo le pertenezco a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el hombre? El hombre puede decir muchas babosadas, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios en su palabra? Y hermanos, y con esto termino, yo quiero dejarlos bien calientitos para que ustedes se vayan a soñar conmigo esta noche. Porque muchas veces yo no ando en victoria. Porque muchas veces yo no estoy en gozo, en alegría. ¿Por qué me atemorizo tanto cuando viene una prueba? Si yo a alguien respeto en este momento, es a mi hermana Flor. Con todas las cosas que ha vivido, el día siguiente la llamo y le digo: Florcita, ¿y cómo está? Bien, ¿y vos, Anita? Parece la viuda alegre, hermanos. Parece la viuda alegre. Es raro, ¿por qué? Porque ella tiene su fe puesta en el Señor. Y hemos hablado de la muerte. Imagínense, yo he confrontado y no hay problema, pero esa mujer no se va a morir nunca, hermanos, porque tiene una actitud de fe inquebrantable. La fe de Flor es inquebrantable, es impresionante. Esa mujer le duele todo y nunca dice nada. Yo no sé cómo hace, dónde se mete el dolor, qué hace con el dolor, pero no lo manifiesta, no lo saca de su boca. Ella me ha dicho a mí y yo he aprendido de ella, hermana. En el momento que yo saque el dolor por mi boca, me enfermo más. Wow, ¿cómo tenemos que aprender? ¿Sí o no, hermanos? Tremendo, tremendo. Entonces, hacer énfasis en la palabra. Y lo que les quería decir, para que se vayan bien calientitos para la cama, es que muchas veces yo no tengo lo que Dios ha prometido porque no conozco sus promesas. Porque no leo la palabra. Y aquí se encuentra la victoria para cualquier necesidad que usted tenga en la vida. Cuando usted conoce las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, usted andará en victoria, en poder y en gloria. Pero cuando yo no conozco la palabra de Dios, me pierdo de lo que Dios dice y acumulo lo que el hombre me dice. El doctor me dijo, y que ya me siento, ya estoy muriendo. Ve, hermanos, es tiempo de cambiar el chip y de dar un paso hacia la madurez. Es como una película, ¿verdad? Dar un paso a la madurez, hacerle caso a la Biblia. Cuando yo conozco una bendición, una palabra, yo la escribo, yo la predico, yo la creo, yo duermo con ella, yo amanezco con ella hasta que se cumple en su vida. Y así usted le va a decir al vecino, al amigo, a los amigos, a los compañeros, que vivan eso. Y es tanta la convicción que hay en mí, que esa misma convicción la usa el Espíritu Santo para invadir a la persona que está a tu lado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que el Señor les bendiga. Estoy declarando en fe que lo que no he visto
pronto lo he de ver.